Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de Brena Auténtica. Como siempre, y primero que nada, déjenme agradecerles a todas las personas que están aquí y que están interesados en el contenido de este canal. Y bueno, como les había comentado en el video anterior, hoy vamos a retomar la parte de la historia que veníamos contando. Nos habíamos quedado ya habíamos recorrido la parte de la primaria, la parte del kinder, y en esta ocasión vamos a platicar acerca de la etapa de la escuela secundaria. Ya les he platicado con anterioridad muchos de los sucesos importantes que me ayudaron a formar este personaje que formé o que creé esta personalidad para pues salir al mundo y pues enfrentarme a él y a todo lo que a todo lo que conlleva esto. Entonces estos sucesos que les platicaba en los primeros videos pues fueron parte importante de la creación de este personaje. Y bueno, en la etapa de la secundaria, creo que lo más importante que me sucedió fue que al finalizar ya esta etapa de la secundaria es cuando mis papás se separan definitivamente. Durante todo este periodo, desde mi nacimiento hasta esta etapa que les cuento de finales de la secundaria, mi papá siempre fue y vino, siempre fue y vino, fue y vino, fue y vino, y se iba de la casa y volvía a regresar, y se volvía a ir y volvía a regresar. Hasta que por fin es a finales de la secundaria, yo todavía cumplí mis 15 años y mi papá estuvo presente en esa etapa de la vida y en la fiesta y todo el rollo. Pero posterior a eso, yo creo que ya cerca de los 16 años, si no es que iniciando los 16 años, ya mi papá definitivamente, pues un día se separa de mi mamá, se separan y nunca más vuelve a regresar a la casa a vivir con nosotros, ¿no? Entonces, digamos que, pues no, en esta etapa de la secundaria no hay otros sucesos de abuso sexual como les he estado contando, sino más bien yo creo que en esta etapa ya se ve un poco vislumbrándose ese periodo en donde pues ya vamos a comenzar a vivir, a empezar a vivir de otra manera, solamente con mis hermanos y mi mamá. Entonces esto puede ser lo más importante que aconteció en esta época. Y pues bueno, no hay mucho que contar acerca de esto, salvo que creo que sí, esto que les acabo justo de decir, la importancia de eh, pues tal vez no haber tenido un papá constante. Siempre, como les digo, fue y vino, fue y vino, fue y vino. La relación de mis padres era muy inestable. Entonces, pues bueno, así nos tocó, así fue en ese momento. Y bueno, esto ayudó evidentemente a a crear este personaje, porque cuando papá se va definitivamente de casa, entonces yo no soy la más grande, es mi hermano un año mayor que yo el más grande, pero por X o Y o Z situación, o más bien por este tema de fuerza, de fortaleza de las mujeres, que tenemos ese empuje y esa fuerza para salir adelante pese a cualquier cosa que nos suceda, pues entonces a mí nadie me lo pidió, a mí nadie me lo sugirió, a mí nadie me dijo nada, solo que cuando papá se va, entonces Brenda toma ese papel de pues protectora de la, de la casa, de la mano derecha de mamá, de
de, de ayudar constantemente y no sé, a lo mejor de haberme echado en mi costalito, pues muchas situaciones que no me correspondían. Sin embargo, yo así lo hice, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que pasó en esa etapa. Papá se va de casa, Brenda toma el papel de papá, y entonces, bueno, pues de ahí empieza a eh, formarse como más esta personalidad, no sé, como fuerte y como esa de salir al mundo y enfrentarte a un montón de situaciones que luego vinieron, ¿no? Bueno, eso fue en la etapa de la secundaria. En la etapa de la preparatoria, eh, pues bueno, eh, es en esta edad donde comienzo con el tema ya a involucrarme más. Digo, ya tenía mis noviecillos desde la secundaria, ¿no? Pero yo creo que una de mis primeras relaciones importantes en mi vida surge en la preparatoria. Y sí, ahí es donde conozco a la primera persona que yo considero que es o que ha sido una de las personas que ha marcado, eh, no que ha marcado, sino que ha sido parte importante de esta historia. Y bueno, lo conozco en la preparatoria. Digo, bien chavillos, yo tenía 16 años, él un año más grande que yo, él 17 años, y entonces duramos 5 años de novios. 5 años. O sea, a los 16 años ya te involucras en una relación en la que, duradera, ¿no? Duradera y, híjole, bueno, total que fueron 5 años. Y después de esos 5 años, yo era una persona muy exigente para conmigo misma y por supuesto para con los demás. Entonces, bueno, pues a este chico no le gustaba mucho la escuela, no le gustaba mucho estudiar, pero yo siempre era una persona que le decía que la escuela y que la escuela y que la escuela era primero y que la escuela era primero y no sé qué, ¿no? Y bueno, creo que este chico, pues al final de cuentas, pues termina la escuela junto conmigo, creo que más a jalones y estirones que por cuenta propia, ¿no? Entonces véase ahí también importante de este puntito, véase ahí el tema de pues siempre ser esta mujer, bueno, no siempre, sino que desde ahí, ya desde el tema de papá se va de casa, pues entonces tomo el lugar de papá y empiezo como a quererme hacer cargo de las situaciones y a querer como controlar las cosas y por supuesto cuando ya tienes una relación que en ese entonces no tienes ningún tipo de conciencia de muchas cosas, pues entonces yo igual me vuelvo como esta mujer muy exigente para con los demás y para consigo misma, ¿no? Tenía que tener un hombre a mi lado que pues igual que yo le gustara estudiar y que prácticamente fuera como a la par de mí y hacer las mismas cosas que yo y bueno, un desastre, ¿no? Y bueno, pues entonces, pues entonces tengo esta relación con este chico, terminamos la preparatoria juntos y todavía estuvimos unos, ¿qué serán? Un añito más, 2 añitos más todavía después de la prepa que estuvimos juntos, hasta que un día, pues este chico decide
pues iniciar una relación con otra chica, ¿no? Y por supuesto, pues no me lo dice, me engaña, más bien termina conmigo y pues al terminar conmigo, pues bueno, mi primera decepción amorosa, mi primer sufrimiento fuerte, fuerte, fuerte. Sufrí mucho, me dolió muchísimo, me costó muchísimo salir de ese estado de tristeza en el que me había dejado por dejarme, ¿no? O sea, por dejarme, por ya no querer ser mi novio y andar con otra chica, ¿no? Y entonces, bueno, pues sufro demasiado por esa situación, aunque en ese momento no me daba cuenta perfectamente de que este chico no era exactamente lo que yo quería, porque pues a él no le gustaba estudiar, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, ¿qué futuro voy a tener con este hombre? Y no sé qué, ya saben. Y entonces, bueno, ¿no? Tratas de como amoldar a la gente a tu forma de ser y no aceptarlos tal cual como son, ¿no? Entonces, pues bueno, pues evidentemente esa relación no funcionó, terminó en esto, en un engaño, terminó en una separación, ya teníamos en ese entonces, para ese entonces yo creo que tendríamos como 21 años, cuando terminamos, tendríamos yo creo como 21 años, y bueno, les digo que para mí, pues bueno, fue el acabose total, ¿no? Eh, y bueno, este es una etapa de mi vida entre la secundaria y la preparatoria donde me suceden dos cosas importantes. Uno es, papá se va de casa definitivamente, deja de vivir con nosotros, aunque siempre estuvo en ese vaivén, pero en esa etapa deja de vivir definitivamente. Y el otro suceso importante que pasó en la preparatoria es mi primer novio importante, 5 años de relación, que es bastante, a mí me parece para una edad tan pequeñita, me parece que 5 años es mucho, no va más allá, termina en un engaño, termina en una decepción, termina en un mar de lágrimas en mi caso, y bueno, así fue como todos estos sucesos importantes siguen y siguen contribuyendo a la formación de este personaje de Brenda. Más adelante les cuento cómo vamos a ir hilando todos estos sucesos y en qué culmina. ¿Sale? Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue muy breve, muy corto. Pretendo que la historia ya termine pronto para que ya vayamos avanzando un poquito más en los siguientes temas. Y pues bueno, así fue. Muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por el tiempo que me prestan para ver este video, para verlos todos los videos. Muchísimas gracias, les mando un beso, espero que estén muy bien, espero que sigan creando como herramientas para ustedes mismos sobrellevar la situación por la que estamos pasando y les deseo de todo corazón que tengan y que encuentren mucha paz en su corazón y que la pasen lo mejor posible en todos estos días. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.